Rangos geográficos extensos son aquellos que hoy día están o viven en áreas donde hubo y no hubo ese glaciar. Y también hay alguna cosa muy interesante, y es que uno podría decir, bueno, pero si hay mucho hielo y la vida está muy dura en este bosque, yo podría fácilmente migrar si fuera un ave, pero hay unas aves que no migran y se quedan aguantando el invierno, y entre esas están los carpinteros, las urracas y los chicadís, que son unos pájaros muy pequeñitos, realmente muy pequeñitos, y ellos sobreviven el invierno en las zonas norteñas de Estados Unidos y Canadá. Entonces yo aquí voy a hablarles del Picoides pubescens, que es el carpintero pubescente. Es muy común en toda Norteamérica, desde Estados Unidos hasta el norte en Canadá. No es migratorio, sus voces son innatas. Esto es muy importante porque la manera en que yo les voy a mostrar o les voy a contar esta historia tiene que ver mucho con las voces, y cuando digo que voces innatas, es decir, que el carpintero no aprende vocalizaciones nuevas durante su vida. Desde que nace hasta que se muere, cada individuo tiene el mismo tipo de voz. Nosotros los humanos podemos aprender palabras nuevas durante la vida. Algunas aves pueden, como el mismo cucarachero que he mencionado o el azulejo, pero el carpintero no puede. Y bueno, vive, digamos, desde el nivel del mar hasta la altura de Medellín, y tiene 7 grupos geográficos, es decir, que los carpinteros el este de Estados Unidos son distintos a los del occidente, y aquí vemos el macho y la hembra del carpintero pubescente. Es un anidante de cavidades obligatorio, o sea que él tiene que reproducirse en huecos de árboles que él mismo hace. Aquí vemos cómo son distintos en general en Norteamérica. Si usted iría a, digamos, a Washington, a Utah,